Ahí está. Entonces, como les decía, este escrito tardío de Alvarado en relación a la naturaleza, la trucha, la imposibilidad o la dificultad de, de la trucha para desovar arriba, los ciclos de la vida, establece un paralelismo entre la forma de un pez y los edificios. Frampton dice que en general los edificios de Alvarado tienen una cabeza y que en general en la cabeza se ponen las cosas de la vida que tienen que ver con el pensamiento. Después tienen un desarrollo en donde se desarrolla el resto de la vida cotidiana, las habitaciones, la cocina, la vista y qué sé yo. Y después existe una cola. En general, en la cola, o cerca de la cola está el órgano reproductor. Él en este caso ubica los sauna y la pileta. El sauna y la pileta son elementos, el sauna en realidad más que la pileta, son elementos característicos de la cultura nórdica, Suecia, Finlandia y Noruega. En las casas siempre tienen un sauna. Es como lo del toponoma en la cultura japonesa, que tenemos también ahí para compararlo con Wright. Y ahí ubica Alvar Aalto el ciclo regenerativo. Digo, el sauna sirve para mejorar la salud física, para sentirse mejor, y la pileta obviamente también. Además, esa pileta le da forma de riñón, una forma todavía más vinculada con la naturaleza, con el desove, con la forma de un lago también, ¿sí? Con lo cual, por lo menos en la Villa Mairea, esta analogía, por fin me salió la palabra, que establece Frampton entre la forma de un pez y los edificios de Alvar Aalto, se ve como bastante justificada. La cabeza, además, está en la parte más alta del edificio, que es esta que vemos acá. Se ve el cursor, ¿no? ¿Se ve el Sí, se ve. cursor? Bárbaro. Es la parte del edificio donde Mairea, la mujer de la familia, puso el atelier y donde el señor Mairea, el señor de la familia, que ahora no me sabe el apellido, tenía también su estudio. Eh, ¿Para ustedes es una casa centrípeta o es una casa centrífuga? Uno podría pensar que es una casa que da hacia el interior, ¿no? Parece como una casa que arma un atrio, en donde las cosas pasan alrededor de ese atrio. Pero si revisan con más detenimiento, en realidad hacia el interior hay circulaciones, espacios secundarios, más allá de ese gran ventanal, pero es un ventanal que da un pasillo. ¿Sí? Se fue la Sí. imagen. Sí, sí. ¿Dónde está el ventanal, Julián? Ahí lo muestro. ¿Ahí ven la imagen? Ahí está. Acá. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. ¿Y en planta? Ah, no, a ver. ¿En planta cuál es? ¿Qué ventanal es? En planta es esta. No, en realidad el ventanal está Ah, ok. al lado de... No, me equivoqué yo. Discúlpenme. Acá está... En realidad esto es una ventana, no es el gran ventanal. El ventanal está pegado al balcón este exterior que le arma al atelier de Mairea. En realidad este ventanal es un ventanal bastante típico de atelier y es un ventanal de atelier. La ventana del pasillo es esta. Pero si ven el interior, ¿sí? En realidad es bastante ciego, tiene pocos aventanamientos. Toda la vida de la casa está hacia el exterior, que además, digamos, las vistas del bosque están en un alto del bosque. Pues si quieren búsquenlo, van a encontrar que las vistas hacia el bosque son increíbles, con lo cual es una casa que se abre hacia el exterior en la misma medida en que se abría las casas de Wright. Obviamente que después
sostiene alguna relación con ese interior, no es que solamente lo anula, no, digamos, en la planta baja sostiene alguna relación para poder salir y entrar, pero bueno, es una casa que trabaja más la dimensión exterior, con lo cual es una fuerza más centrífuga que centrípeta. La familia dueña de la casa es Gullichsen, ¿puede ser? O... No, me parece que no. Ah, Ahora lo busco y ahora en el corte lo busco y se los nombro. No es relevante, lo que importa es que es una familia importante de Finlandia que tenía una empresa y que financió gran parte de la obra y sobre todo la obra de muebles en madera multilaminada, ¿no? El interior, digo, en lo que nos encontramos también es como con ¿cómo decirlo? Es casi como un showroom de madera. A mí me encanta esta casa, yo de hecho la tuve que hacer en maqueta en primer año, pero la verdad que si nos podemos ver es como, en algún punto es como un showroom de las posibilidades de la madera, multilaminada y no, más allá de que esté buenísima. Cada parte de la casa es un mundo, un universo distinto. La verdad que la maestría con la que conjuga cada elemento, más allá de la madera o que nos encontremos con determinadas continuidades en general, es como bastante un ensamble de partes en algún punto. Por momentos yo la veo así. A diferencia por ahí de otros edificios de Alvaralto, la veo como un poco más desensamblada. Pero esta es mi visión. No en planta, sino en la volumetría. En planta, la verdad que Puede que el Frampton decía algo de que hacía una tipología en forma de U o T, los edificios de Alvaralto, como el claro. del Zainat Salo, pero en este caso sería con esa forma de U, no hacia el interior como en Zainat Salo, sino sería al revés en este caso, exterior. Sí, no. Es lo mismo. Frampton dice que la Villa Maigrea y San Itzaló tienen, digamos, ahí va ese punto, digamos, a partir de la... Gracias, porque Giselle, ¿no? ¿Hablaste? Me recibe lo que Sí. decís, porque en realidad a la Villa Maigrea le genera esa tipología en U, o en T, o en doble T, que parece ser una U muy centrípeta, pero en realidad es muy centrífuga. De cualquier manera, en los ayuntamientos sí logra como un carácter intimista, digamos, en esos interiores, ¿no? Pero le permite, y sobre todo lo desarrolla en muchos de los ayuntamientos que realiza, trabajar con esta tipología como contenedora, que yo supongo que tiene que ver con el clima, como para poder generar, digamos, un atrio, aunque ese atrio siempre esté mediado, digo, no es que las cosas dan a ese atrio, siempre todo da hacia el exterior, o casi todo da hacia el exterior, es como lo principal es lo centrífugo y no lo centrípeto, pero la Villa Maigrea le permite crear esa tipología característica de Alvaralto, que igual tiene un montón de otras tipologías, pero que le permite desarrollarla sobre todo en los ayuntamientos. Como les decía, ahí acá pasa lo mismo, aunque es más difícil encontrar por ahí la cabeza. En este caso la cabeza está más vinculada a lo público, a la recepción, al área administrativa, a los lugares donde... Este es el ayuntamiento de San Itzaló, ¿sí? Y acá sí ya realmente es la arquitectura del estado de bienestar, de la posguerra.
y que la cola, o digamos, ese lugar de regeneración es la biblioteca, ¿sí? Que es que en realidad está separado del resto del edificio. Además lo eleva sobre un podio, digo, hace una serie de operaciones que le permiten de alguna manera mediar con la naturaleza, ¿no? Y acá aparece lo que Frampton denomina la fábrica de ladrillo, que es poner muchos ladrillos en un edificio y que tiene que ver también con, no solamente con los que le ponían la plata para hacer los edificios, sino con la producción local, ¿sí? La producción local y la forma en general, por lo menos en Gran Bretaña pasó, digo, el sector público se dedicaba inclusive a investigar cuáles eran las mejores maderas o los mejores elementos para construir viviendas tipo monobloc o para construir los edificios del sector público también. Entonces, muchas veces eso incluso venía definido de antemano. Bueno, ¿algún otro comentario en relación o algo más que tengan preguntas en relación al Alto? O si quieren sumar algo más. Seguramente se pueden decir muchas cosas más, pero... Es muy similar esta casa a la de a la Murazzalo. O sea, tiene la misma forma. Más que, igual lo que tiene la Murazzalo es que tiene diferentes juegos de ladrillos. Acordate que este es un ayuntamiento, es importante el uso, ¿eh? No es una casa. No, ya sé, pero igual es la estética y el mismo uso de material. Sí. Después se elabora un montón de edificios en ladrillo. Claro. Sí. Y... No, porque me quedó eso que dijiste vos de Sí. ese showroom de madera. Sí. Que utilizaba diferentes maderas o diferentes tipos, bueno, diferente tipo de madera para el mismo edificio. Sí. Sí. No, en este caso creo que el ladrillo. Con el ladrillo pasa lo mismo, sí. Claro. Tiene todo, digamos, como un catálogo de posibilidades de unión de ladrillos y de variedades de ladrillos también. Es como un catálogo es como un showroom del ladrillo. Sí. Por en general esta tipología la repite mucho. Y después el tema de la materialidad va y viene, digo, hace un montón de edificios en... vamos a ver algún edificio más de Alvaralto. Te pregunto, Juli, lo que siento Sí. desde el romanticismo nacionalista, o sea, es anterior, digamos, a toda esta búsqueda orgánica de él. Sí, es un parentesco que le encuentra Frampton. Yo no me metería en eso porque es hacer agua. No. Colquhoun creo que también lo desarrolla un poco, pero no. Es como entrar en la dimensión desconocida. Creo que habla de la sensibilidad dórica. Es como, no. Sí, no, yo capaz que lo vinculaba más con el tema este, como, digamos, el romanticismo, capaz que en la búsqueda de los materiales, porque hace como una comparación con Le Corbusier en un momento de algo de la madera es la mergé, no sé, algo por el estilo, capaz que como una búsqueda de los materiales, no sé. Bueno, en ese sentido sí, digo, hay algo que es contundente que tiene que ver con el contexto, más allá de que ellos no lo digan, que es que Finlandia está lleno de bosques. Entonces, ¿cómo no vas a usar? Digo, ponele que estás entre guerras que están todos muertos de hambre. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a fabricar hormigón, que tenés que comprar el cemento, que seguro no tenés cantera? Y bueno, cuando lo necesitas lo haces, sí, por supuesto. Pero si tenés madera, tenés esos bosques de madera nativa impresionante, ¿por qué no vas a usar madera? Pero puede ser que haya algo en la tradición que también se presenta en Gran Bretaña, que la vemos en Morris también, que aparezca algo en la utilización de la madera, o incluso el ladrillo que tenga que ver con eso. Puede ser.
No digo que no. No digo que no. Pero bueno. Acá está. Esperen que quería una obra en particular que no me... Bueno, podríamos decir que es como bastante ecléctico, que no utiliza el ladrillo siempre. Es un arquitecto que termina por ser bastante ecléctico, digamos, en la utilización de los materiales. En ese sentido es como también parte del funcionalismo, ¿no? Digo, si se necesita, se hace en determinado material, y si no se necesita, se hace en otro determinado material. Acá está. Acá sí les presento así como un conjunto de obras de Alvar Aalto que se ve como esa capacidad para definir la materialidad de las cosas. Hay algunas cosas que no son de Alvar Aalto, ojo, pero en función de la necesidad, me parece, ¿no? Y la realidad también es que en general es una arquitectura de volúmenes, en el mismo sentido en que Gropius proponía una arquitectura de volúmenes, ¿no? Y eso lo hacía funcionalista. Acá tenemos Murat Saló, que decíamos recién, que es como lo mismo, esto del showroom del ladrillo, lo tenemos acá, pero bueno, pensémoslo como la capacidad plástica del juego del ladrillo como material. Esta casita es muy linda, pero también es una casita que parece que genera un claustro, pero en el claustro pone la fogata nada más. Después, digamos, la casa da hacia afuera, y encima hacia afuera es blanca. Acá sí, digamos, hay una característica, siempre hay, en general, en la arquitectura, o sea, quizás si Alvarado hubiera desarrollado su trabajo en Latinoamérica, le dirían que es regionalista crítico, porque tiene algunos edificios que trabajan con lo constructivo, como vimos recién, propio del lugar, y que después va desarrollándose también en función de las características del lugar, más allá que en general tienda a ser el claustro, ¿no? O ese falso claustro, en algún punto. Porque si bien, digamos, la necesidad del clima de Finlandia amerita tener un espacio así, cerrado, que no se haga túnel de viento y eso, incluso con una fogata para poder tomar sol al lado del fuego, podría tener un poco más de relación con el resto del edificio. Sin embargo, en general plantea como poca relación. Bueno, dice Juan Cruz que ahora se vuelve a conectar, no hay problema. Queda grabado, háganme acordar de que quede grabado. Bueno, continuamos porque si no se nos va a hacer largo. Vamos a pasar con Le Corbusier.
Lo perdí. Pero ¿dónde está? Ahí está Le Corbusier. No, todavía no. Está ahí. Todavía no. ¿En el resumen está antes o después de alto? No me acuerdo, pero el de Corbusier que vamos a ver ahora está modificado, así que se los vuelvo a subir al... Se los vuelvo a subir. Pero, vos la otra vuelta habías dicho que el del Word lo habías modificado. Lo Eso modifiqué es lo que... en, En Word nada más. lo modifiqué en Word, pero no sé si lo subí, discúlpenme. No creo que no lo subí porque no tuvimos la clase. Ahora cuando termino Está acá lo subo y si puedo armo todo de vuelta. No sé en el resumen en qué orden está. Hacia el Baralto está antes o después de Le Corbusier. Yo creo que está después de Le Corbusier, porque Le Corbusier parece más central. Pero yo, ya que habíamos hablado de Ryle otra vez, quería hablar de Alvar Aalto para conectar con Alvar Aalto. Esto ahora lo paso en PDF y lo subo. Bueno, Le Corbusier, como saben, no es arquitecto, tiene una formación artística, pero no se recibió de arquitecto, más allá de que lo ejerció. Es suizo, aunque vivió mucho tiempo en Francia. Nació en un pueblito difícil de pronunciar. Chef de la Fons, Chef la Fons, algo así. Sí, difícil de pronunciar. Y el padre trabajaba en el mundo de la relojería. Yo creo que esta formación calvinista, de protestantismo, creo que lo habíamos nombrado en alguna otra oportunidad, tiene bastante que ver con las características de su arquitectura, sobre todo en la cuestión de la vivienda mínima. En la Tourette, por ejemplo, las viviendas mínimas son tremendamente mínimas. Perdón, disculpen, pero me apareció una araña del tamaño de una araña pollito. Parece... Perdón, ¿eh? La lluvia. Bueno, siguió su curso. Ahí está. Bueno. Probablemente entonces esta dimensión religiosa de Le Corbusier tenga que ver con mucho su arquitectura. Acá sostiene estas cuestiones en relación a lo dicotómico, a los pares dialécticos. Tómenlo entre pinzas. Algunos autores encuentran que en su arquitectura hay una línea femenina y una línea masculina, ahora lo vamos a ver, pero podemos no considerarlo como así, como tal. Sí es un arquitecto vanguardista, lo vimos cuando vimos las vanguardias, el purismo es parte de las vanguardias de principios del siglo XX. Y toda su arquitectura también tiene mucho que ver con su pintura. Hoy lo veíamos también más temprano con los chicos. La pintura de Le Corbusier va acompañando las distintas etapas de Le Corbusier. La pintura purista es una pintura que, como les decía, le sirve para echar mano a determinadas formas que vemos que se repiten en su obra en general. Y su pintura tiene que ver con esta cuestión de la tipificación, de la síntesis de algunos elementos de la vida cotidiana. En el purismo aparecen elementos de la vida cotidiana como el cubismo, que elabora o relabora de modo sintético, y con eso genera objetos tipo, tipificados,
que es también después lo que elabora para su arquitectura. Elabora elementos tipificados e incluso determinadas formas. Digamos, en general casi todos los arquitectos, como veíamos con Aalto, elaboran tipologías que les sirven. Le Corbusier es uno de los que creo más tipologías elabora en su vida arquitectónica. Y que quizás también esta dimensión de lo artesanal que viene por el lado del padre haya hecho que el periodo purista haya podido dar paso a un periodo brutalista, a un periodo vernacular y después brutalista que les sirvió para incorporar la dimensión humana bastante calvinistamente, podríamos decir, pero lo incorporó. También de manera sintética, porque en definitiva, una de las formas de incorporar la dimensión humana es el modulor, que no deja de ser una síntesis estandarizada de lo que es un humano, ¿no? Un humano promedio, genérico, mide tanto, necesita cosas de tal tamaño, entonces todo lo diseño para ese humano. En ese sentido es como lo opuesto a Gropius, más allá de que haya algunas medidas estandarizadas, seguramente para la apertura de las puertas. Incluso creo que en el santuario de Paimio, Alvaralto pensó en que las puertas tenían que ser abiertas por camillas y por personas en silla de ruedas, con lo cual ya ahí inclusive introduce, digamos, la dimensión psicológica o humana ya está muy actual, muy contemporánea, en algún punto ya forma parte del pensamiento de Alvaralto. En el caso de Le Corbusier no, es como que encuentra, y eso yo les recomendaría que lean el Colquhoun, que habla de cambio histórico, que se los puse ahí como lectura complementaria, porque ahí es donde marca la diferencia entre racionalismo y funcionalismo. Sintéticamente, el racionalismo es la forma tipo, es la tipificación, la tipología, la reducción, la generalización, más allá de que se incorpore la dimensión humana, esa dimensión humana o la dimensión que sea se incorpora sintetizada, ¿sí? Se sintetiza, y esa síntesis, con esa síntesis se da solución a cualquier problema. De alguna manera eso es la arquitectura que después se transforma en estilo internacional. El estilo internacional es aquello que tiene que servir para cualquier lugar. Esta es la forma de hacer arquitectura y esto sirve para cualquier lugar. Y es lo que hace después Gropius cuando, si bien introduce lo vernacular, lo transforma en internacional. Es algo que funciona no para cualquier lugar, finalmente. Finalmente sí, funciona para cualquier lugar, porque vamos a ver que termina siendo una casa vernacular en París, en las afueras de París, pero es París. Pero la dimensión humana siempre aparece sintetizada, la dimensión vernacular siempre aparece en la síntesis y, digamos, esta es la solución general para los problemas que ya están generalizados, ¿sí? Eso básicamente es la cuestión de la tipificación y tiene que ver también con lo de la Deutsche Werbung, ¿sí? Con esta polémica entre Mutesius y Van Velde, que hablábamos antes. Y también, digamos, aparece ahí la cuestión de la industria, la cuestión de la máquina, ¿no? Estas cosas que yo nombraba antes como la administración eficiente del hogar, la administración eficiente de los edificios, viene de la administración eficiente de la fábrica, viene de la administración eficiente de la industria para obtener mayor rentabilidad. Quizás algunos arquitectos le quitan esa cuestión de la rentabilidad, como Alvaralto, y hacen que la dimensión humana atraviese toda la dimensión maquinista, pero Le Corbusier se enamora de la dimensión maquinista y Le Corbusier tenía con Ozenfant una revista que era l'Esprit Nouveau, ¿no? Y en esta revista desarrolla un montón de
análisis del mundo contemporáneo a él, ¿no? Y claramente escriben ellos dos nada más, y Le Corbusier escribe con seudónimo, con el seudónimo Le Corbusier, y así es como finalmente se lo termina por denominar. Y una de tantas cosas que escribe sobre el mundo contemporáneo a él es sobre la máquina. Y aparece la cuestión de la máquina que tiene una envolvente bella. Ahora vamos a ir un poco más sobre eso. El auto es una máquina que funciona perfectamente, pero por afuera es bello. Ahí aparece la dimensión plástica de Le Corbusier. Sale el artista, digamos. Bueno, como saben, y habíamos nombrado la otra vez, trabaja con Behrens unos meses. Conoce la ciudad industrial de Tony Garnier y sobre todo trabaja con Perret unos cuantos años, y el trabajo que hace Perret con el hormigón armado seguramente termina por definir, no solamente Perret, en toda Francia, como veíamos, si bien producían acero, también producían buen cemento y terminan por tener una tradición constructiva en hormigón bastante importante, bastante fuerte. Las posibilidades estructurales, sobre todo más que plásticas, que encuentra Perret son bastante innovadoras en muchos sentidos, sobre todo para cuando tiene que dimensionar grandes estructuras, y no elabora refuerzos en los cruces entre vías y columnas, sino que termina por encontrarle la vuelta a los esfuerzos de corte y esas cosas. No quiere decir que lo haya inventado él, pero termina por ponerlo en sus edificios, y en general sus edificios se ven más liberados en términos estructurales y son un poco menos fortachonas las estructuras, son un poco más esbeltas. Logra desarrollar determinada esbeltez en las estructuras de hormigón armado, y eso probablemente haya llevado a Le Corbusier a plantear la casa dominó, o la estructura dominó, sin vigas, ¿sí? O con las vigas dentro de las losas, ¿no? Y eso haya hecho también posible que Le Corbusier haya podido pensar en los pilotis de la casa dominó, más allá del anclaje que tienen los pilotis, como saben, con las ruinas griegas. Eso hace que le permita tener luces más grandes y espacios más grandes también en el interior de los edificios. La verdad que es un tipo muy activo, muy innovador, está pensando siempre en alternativas para poder destacarse, sobresalir, crecer económicamente. Es un lobista de sí mismo, podríamos decir. En los 27 años se independiza y arma su pequeña empresa constructora. Y al armar, cuando vos armás tu empresa constructora, o tenés que salir a laburar, o tenés que armar tu empresa, en general tratás de minimizar el gasto de lo que haces para obtener una mayor rentabilidad. En algún punto te transformás un poco en un capitalista. Obviamente que no era él el que invertía en sus proyectos, pero intentó, la dimensión económica, estoy repitiendo mucho la palabra dimensión, pero es así, la parte económica, la cuestión de la economía de la construcción es importante para Le Corbusier, y la alternativa de la casa dominó, la estructura dominó, que como saben es el sanguchito de losa y pilotis, ¿sí? Básicamente, le permitía una flexibilidad para desarrollar programas dentro de esa estructura constructiva, ¿no? Creo que es importante esta cuestión porque es Le Corbusier puro, digamos. No se habla mucho de esta cuestión, pero para mí es bastante importante, más allá que después la haya transformado en parte de su manifiesto. Para mí, la cuestión de la economía y de la búsqueda racional, racionalizada de la construcción, no solamente de la cuestión
meramente arquitectónica en relación al espacio, sino también la cuestión constructiva. Había que racionalizar el sistema constructivo para tener un sistema constructivo que le permitiera construir rápido y flexibilidad en las posibilidades del uso. Alrededor del año 30 aproximadamente, esto es una síntesis, después vamos a profundizar un poco más, aparece la incorporación de lo vernacular. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la incorporación de lo vernacular para Frampton y para Colquhoun aparece como en relación a las afinidades políticas de Le Corbusier, digo, es el viaje a Latinoamérica. Le Corbusier, la verdad, es un tipo que, como puse acá abajo, esa frase atribuida a Groucho Marx que dice, estos son mis principios, pero si no te gustan, también tengo todos estos otros. Bueno, un poco es lo que pasa con Le Corbusier, y la verdad que es tan complejo que todavía al día de hoy se sigue pudiendo analizar con muchas aristas distintas y se encuentran cosas interesantes. Yo la verdad que en la facultad, por lo menos en las primeras cátedras que cursé, aprendí a odiarlo porque nos lo imponían directamente y nos lo imponían además con premisas falsas que no eran de él. O nos daban los textos de él que eran imposibles de entender porque estaban escritos pésimamente, y están escritos además en otras épocas. Eso además son poéticos, se pueden interpretar de muchas maneras. Entonces, la cuestión de los vernáculos hay dos tesis básicamente. Una que dice que hay un cambio y que ese cambio después culmina en el periodo brutalista. Para sí, es así. Ustedes van a encontrar que ahí solo habla del periodo brutalista en el apunte, pero yo descartaría esa hipótesis. Para mí hay un periodo vernacular que empieza en el 30 y que se transforma en brutalista en el 38, cuando incorpora los Brie Soleil en hormigón armado a el edificio de la Marina Argelina en Argelia, en donde necesitaba jerarquizar la fachada. Hasta este momento el Brie Soleil en general se utilizaba para unificar la fachada. Lo vemos en el edificio del Ministerio de Educación de Niemeyer, que Le Corbusier asesoró. Es un edificio en donde el Brie Soleil sirve para masificar la arquitectura. En este caso, Le Corbusier se ve con la necesidad de jerarquizar la fachada, y eso para Frampton deviene en lo que va a ser la monumentalización del brutalismo, de lo vernáculo, que deviene en brutalismo. ¿Sí? ¿Por qué eso es vernacular? Bueno, por esto que les decía al principio, porque en los encofrados se puede ver, en la huella de los encofrados en el hormigón armado, se puede ver la mano de obra de las personas que trabajaron ahí. Esa es un poco lo que Frampton o Colquhoun, en este caso no me acuerdo, pero creo que es Frampton, sostiene en relación al brutalismo, a la etapa brutalista de Le Corbusier. Hay otra teoría que sostiene que en realidad lo vernacular estuvo presente desde siempre en Le Corbusier y que tiene un costado femenino que viene de la casa